Hola a todos amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca del diezmo y vamos a explicar por qué nosotros proponemos que el diezmo es espiritual. A partir de ahora nosotros hemos venido a cambiar la forma del diezmo o a abolir el diezmo, porque el diezmo que en la antigüedad se cobraba en especies o en dinero, todo eso va a desaparecer. Ya nadie más va a diezmar. Y el diezmo que nosotros proponemos, en realidad no es un diezmo, sino lo que proponemos es que en vez de tú estar diezmando en forma de dinero, mejor un pedacito de tu tiempo dedícalo a Dios. Entonces para nosotros el diezmo es espiritual. Ya no es como todas esas religiones se han aprovechado a través de los miles de años y han cobrado el diezmo diciendo que es palabra y orden de Dios. Porque el dinero es cosa del hombre. Las cosas terrenales son cosas del hombre, del humano. Las cosas espirituales es de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra vida espiritual le pertenece a Dios. Por eso nosotros debemos de dedicarle un pedacito de nuestro tiempo a Dios. Así es, hermanos, de eso vamos a hablar hoy en día y vamos a establecer que nadie más a partir de ahora debe diezmar en dinero o en especies o en lo que sea, en nada material. Para empezar, ya hace un tiempo atrás yo me he dedicado a hacer religión, a hacer teología, y las personas que me conocen o se han enterado que estoy trayendo una nueva teología, una nueva forma de religión, una nueva forma de ver a Dios, totalmente diferente a lo que nos enseñan esas religiones arcaicas, prehistóricas, que ya están falleciendo. Toda esa gente se ha enterado y vienen y me dicen que yo me dedico a la religión solamente por dinero, por cobrar el diezmo y de esa manera hacerme millonario. Nada más falso y nada más alejado de la realidad. Porque si yo me he dedicado a hacer religión, me he dedicado a predicar una nueva forma de ver a Dios, justamente es con la finalidad de abolir el diezmo. Porque desde siempre me he dado cuenta que todas esas religiones se están aprovechando de la Biblia y de todos los escritos antiguos donde ordenan pagar el diezmo, se aprovechan de eso para intimidar a la gente y amenazar diciendo que si no das tu diezmo vas a ser condenado o que Dios te va a maldecir. Así no es, todo eso es falso. Entonces nosotros venimos a proponer otra cosa, otra manera. Nosotros venimos a abolir eso, porque a mí, aquella persona que viene a amenazarme y decirme que si tú no pagas el diezmo estás maldecido, pues se equivoca. Yo lo único que hago es reírme y le digo, este señor piensa que está hablando con cualquier persona que no sabe de eso. Eso le pueden decir de repente a una persona que no se dedica a la teología, a los estudios de las cosas de Dios. Yo que me dedico ahora a las cosas de Dios, para mí el diezmo material y el dinero no sirve, tiene que desaparecer. Bueno, empecemos desde lo más atrás, desde lo más antiguo. Siempre todos los videos que yo hago trato de remontarme a los orígenes, en todo, sobre cualquier tema que toco, trato de remontarme a nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque conociendo nuestros orígenes, lo que hicieron nuestros antepasados, nuestra historia de la humanidad, recién vamos a entender nuestra realidad de hoy en día. ¿Por qué estamos acá? Y todo es producto, consecuencia de nuestros antepasados y su legado de nuestros antepasados. Si hoy en día estamos acá practicando una forma de religión, es porque es un legado de nuestros antepasados. Entonces, ¿cuál es el primer diezmo que el ser humano ha dado, o la primera ofrenda? Ha sido el hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas hace miles de años tenía un concepto diferente de Dios. Ellos pensaban de que los dioses eran los dioses de la naturaleza. El sol, por ejemplo, el sol ha sido el dios por excelencia de la antigüedad. Toda civilización ha tomado al sol como su primer dios. ¿Por qué?
porque es un ser, un astro que nos ilumina, nos da vida y es intocable, solamente se puede ver, no se puede tocar. Entonces, todas las culturas han dicho que su dios es el sol, la luna. Otras culturas eran animistas, ponían como dioses a los animales silvestres, a los animales salvajes, a los animales que andaban en la oscuridad. Esos eran sus dioses. Y eso es normal porque es parte de nuestra evolución religiosa. Hoy en día nosotros tenemos un nuevo concepto de Dios muy diferente a como hace miles de años tenían nuestros antepasados. Entonces, el primer diezmo fue de parte del hombre de las cavernas. ¿Y qué le ofreció a Dios? Algunas cosas que ellos consideraban valiosos y del agrado de los dioses, iban y lo ofrendaban en las noches, armaban su fogata y se ponían a cantar, a danzar, y aprovechaban el momento para hacer ofrendas a los dioses. Las ofrendas a los dioses eran flores, eran plantas aromáticas que al quemarse emitían olores agradables, y ellos decían que esos olores agradan a los dioses. Después alguien de repente trajo carne y lo asó, y el olor agradable de la carne asada, ellos pensaban que también era del agrado de los dioses. Y así fue evolucionando las ofrendas, que después se convirtió en diezmo, hasta que hubo una persona astuta que pensó y dijo, esta gente viene acá a traer las ofrendas a los dioses, y estoy viendo que la gente trae bastante y que todas esas ofrendas se pierden, pero al perderse se están mal utilizando. Entonces se le prendió el foquito y dijo, mejor yo lo voy a administrar. Y así fue como nació el sacerdote, un hombre astuto que empezó a decir, tráiganme sus diezmos o sus ofrendas a mí, que yo lo voy a administrar, y a través mío lo vamos a hacer presente a los dioses. Es así donde el pastor empezó a acumular cosas. Y así pasaron miles de años, porque nuestra historia de la humanidad tiene miles, 20.000, 30.000, 40.000 años, yo no sé. No es como dice que la Biblia son 6.000 años, no, eso no sirve. La historia de la humanidad tiene miles y miles de años. Y así fue que el sacerdocio y las primeras comunidades se fueron agrupando y evolucionando. Al evolucionar, el sacerdote se convirtió en el jefe supremo del pueblo. Primero fue, me imagino, que de un grupo de personas, después de un pueblo, después de una ciudad, después de un grupo de ciudades, y así fue creciendo, y había un líder. Y ese líder supuestamente era el sacerdote, que a la vez era líder político, también era líder militar y a la vez líder religioso. Era 3 en 1. Y él recibía los diezmos y las ofrendas, que después se convirtieron en tributo y posteriormente en impuestos, en obligación. ¿Para qué? Para mantener al poder. Se fue sofisticando y empezaron a salir los reyes, los emperadores, que ya empezaron a tener estructuras políticas más organizadas. Tenían ejército, tenían sacerdotes, tenían consejeros, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se mantenían ellos? A través del diezmo y de los tributos. Y todo decían que es orden divina. Es así como nació el diezmo y los impuestos y los tributos. Pasaron los miles de años y hasta hoy en día que nosotros le tributamos, le pagamos impuestos al Estado. Y muy aparte, los religiosos también quieren que nosotros le diezmemos a ellos. Bueno, ¿y cómo fue el diezmo en las diversas culturas? Por ejemplo, en Egipto, el faraón cada 2 años salía a hacer su recorrido a cobrar el diezmo o los tributos a lo largo del río Nilo. Cada 2 años él recogía los tributos, hasta que me imagino que el faraón se habrá cansado de salir cada 2 años, que empezó a mandar a sus emisarios, a los cobradores o a los recaudadores de tributos. Igualito, en Mesopotamia, está escrito en las tablillas cuneiformes, que están en los museos, donde, por ejemplo, el código de Hammurabi, donde decía que el rey Hammurabi había recibido las tablillas sumerias del rey Marduk, y que todas las leyes que estaban escritas en esas tablillas eran órdenes del rey Marduk y eran impuestos a su pueblo, y que su pueblo tenía que obedecer dichas leyes, de lo contrario estaba cometiendo pecado contra el rey y contra el dios Marduk. En todas las culturas, en Grecia lo mismo, los antiguos griegos para construir sus templos tenían que cobrar impuestos. En Roma lo mismo, antes de
antes de que Roma se convierta al cristianismo, ellos tenían también sus dioses y cobraban diezmo para mantener al Estado, al clérigo y a todo el aparato gubernamental en todas las culturas. En la India está escrito en los Vedas que también se debe ofrendar o dar un diezmo para mantener a la iglesia, para que construyan sus catedrales, templos, no sé. Lo mismo en China, lo mismo acá en América, los incas cobraban diezmo, y los mayas también cobraban diezmo, tributos, y todo era supuestamente orden divina. ¿Para qué? Para poder sacar en adelante el Estado, el aparato gubernamental. Y ahora, en la actualidad es lo mismo. Nosotros pagamos nuestros impuestos al Estado. Yo tributo, ustedes tributamos. De diversas maneras. Hay impuestos a las propiedades, impuesto a nuestro trabajo, impuesto a nuestras mercancías, a las exportaciones, a las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país tiene su forma de cobrar los impuestos y los tributos. Así es, hermanos, la evolución del diezmo. Ahora, el diezmo en la Biblia, que es lo más importante y justo a la cual yo vengo a desbaratar. ¿Por qué? Porque en la actualidad todavía los religiosos se amparan en la Biblia para seguir cobrando diezmo, el cual tiene que desaparecer y va a desaparecer definitivamente. Bien, hermanos, ahora hablemos del diezmo en la Biblia, que es justamente al que yo vengo a decir que ya nadie debe diezmar de ninguna manera, porque todo lo que está escrito en la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de ser humano, palabra de mortal como tú, como yo, que por intereses y por ambición escribió diciendo de que se debe diezmar. ¿Para qué? Para provecho propio de los sacerdotes. Eso del diezmo no es orden de Dios, solamente es escritos humanos, y que la gente lo toma ahora como orden divina. No es así, hermanos. Nadie debe diezmar, nadie. Como ya les dije, el diezmo es espiritual, y ahora más adelante voy a explicar por qué el diezmo es espiritual. Pero ahora vamos a hablar netamente sobre el diezmo de la Biblia. Se dice que el primer ser humano que diezmó fue Abraham, que después de haber matado al rey, después de haber ido a la guerra, mató al rey y a todos sus seguidores del rey y regresó. Y cuando regresó de todo el botín, de todo lo que había saqueado, le tuvo que dar el 10% a Melquisedec. Después de Abraham, Jacob también habló del diezmo. Después de Jacob viene la ley levítica. En Deuteronomio, en Malaquías, en el mismo Levítico. Y tal es el caso que los religiosos usan el libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque el libro de Malaquías viene con maldición. Dice que si tú no diezmas, maldito seas. Está escrito en Malaquías. Yo recuerdo que una vez un pastor me mandó a mí ese versículo y me lo puse. Yo lo leí y en vez de, no sé, me dio risa, me dio furia, me dio no sé qué cosa. O sea, el pastor pensaba que yo al leer eso me iba a dar miedo, temor y iba a decir, sí, tienes razón, quiero diezmar. No. En ese momento me dio una furia cuando leí ese capítulo de Malaquías. Y supuestamente yo pienso que Malaquías fue un sacerdote, fue un levita que con la finalidad de vivir a costas de los demás, escribió eso y dijo que esto es palabra de Dios y lo voy a escribir ¿para qué? Para que la gente venga y me traiga sus diezmos y sus ofrendas a mí, para vivir a mis anchas. Eso es la interpretación que yo le doy a Malaquías, porque la gente y los religiosos se escudan en Malaquías para infligir miedo a los feligreses. Ya. Bueno, ese es el Antiguo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento llegó Jesús. Supuestamente Jesús vino y dijo que justicia es el nuevo pacto, así dice. Y si que con Jesús es el nuevo pacto, Jesús ha venido ya derogado la ley de Moisés. O sea, todo el Antiguo Testamento ha derogado Moisés, porque es un nuevo pacto con Jesús. Entonces, si han derogado la ley de Moisés, entonces también se ha derogado el diezmo. No, ahí sí, ¿no? Ahí sí estás tocando carne, porque tú cuando dices que Jesús ha venido y ha derogado el Antiguo Testamento, también ha derogado el diezmo. Entonces, eso sí no puedes tocar, porque los pastores, los religiosos ahí saltan y dicen, no, Jesús ha derogado todo el Antiguo Testamento, menos el diezmo.
¿Por qué? Y empiezan a sacar explicaciones jaladas de los pelos, porque dice, lo que Jesús ha derogado es la ley levítica, el sacerdocio levítico, pero no ha derogado el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec es el sumo sacerdote y Jesús le reemplaza a Melquisedec. Si Jesús ha eliminado la ley levítica, pero no ha eliminado el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec. Por lo tanto, el diezmo sigue siendo vigente, sí. Incluso el mismo Jesús, hay capítulos en Lucas, Lucas, Mateo, donde Jesús les habla a los fariseos y les habla del diezmo. De que ustedes diezman en dinero, pero se olvidan de hacer las cosas buenas. Más o menos eso habla el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, señoras y señores, los religiosos se ponen a discutir de todo sobre la Biblia. Cada quien tiene su propia Biblia, su propia interpretación. Pero cuando les hablan del diezmo, todos coinciden. O sea, discuten en todo sobre la interpretación de la Biblia, pero lo único que no está en discusión es el diezmo. Ahí sí, todo el mundo tiene que diezmar, ¿no? Claro, con sus bolsillos no se pueden meter. Pero señoras y señores, como ya dije, basta ya, basta de tanto robo, de tanto abuso. Se acabó. Nosotros hemos venido a eliminar, a abolir todo eso. Y así es, señores. La religión por los miles y miles de años se ha sido usado como negocio. Lamentablemente es así. Para enriquecerse, para subordinar al hermano, al prójimo, para beneficio de unos cuantos. Cosa que no es la voluntad de Dios. Todas las religiones que existen en la actualidad no es voluntad de Dios. Todas esas religiones solamente han sido para aprovecharse del ser humano. Bueno, sucede que ahora en la actualidad también el Estado, nosotros tributamos, y de nuestros tributos el gobierno, el Estado le da un porcentaje a la Iglesia Católica. Y así me parece que es en muchos países, en España, en Europa, acá en América, la mayoría de los gobiernos subsidia a la religión católica, porque la religión católica es la más antigua y la más poderosa. Y las otras religiones, las evangélicas, para subsistir tienen que cobrar el diezmo. El diezmo, hermanos, no se puede usar como negocio. No se puede usar como negocio. Mira, señores. Señores, por azares del destino, llegó a mis manos la escritura pública de una constitución de una iglesia evangélica. Yo soy arquitecto y en mis labores diarias llegó a mis manos la escritura pública de una iglesia evangélica. No voy a decir el nombre de qué iglesia es, que está inscrita en registros públicos, y yo me pongo a leerla. Y al leerla, lo leo y digo, oye, esto que va a ser una asociación religiosa para dedicarse a las cosas de Dios, esto es una empresa inmobiliaria. Lo leo y digo, esto es lo mismo que una empresa inmobiliaria. ¿Qué hacen las empresas inmobiliarias? Construyen, compran, venden inmuebles con fines lucrativos. Y lo mismo es esta asociación. De verdad. Es una pena que la gente se agrupe un grupo de personas ya con el cuento de que vamos a hacer una religión dedicada a difundir la palabra de Dios. El único fin en realidad es lucrar, porque yo leo esta escritura pública y todo es lucrativo. Por ejemplo, vamos a leer acá qué dice las atribuciones, las facultades del pastor general. Pastor principal dice, ¿cuáles son sus facultades? Y acá tengo, ¿cuáles son las facultades del pastor principal de aquella iglesia? Tiene facultades contractuales, hacer títulos, compra-venta de inmuebles, donar, permutar, ceder, celebrar transferencias, derechos de posesión, divisiones, subdivisiones y cualquier acto que permita sobre la disposición de los derechos de los bienes inmuebles, hipotecar, garantías, que a sola firma podrá hacer todo. O sea, facultades bancarias, imagínense, se hacen una asociación religiosa
con fines lucrativos, facultades bancarias, facultades administrativas, facultades judiciales, etcétera, etcétera. Hasta tesorero tiene, deberes del tesorero, a girar cheques, cobrar, conciliaciones judiciales, extrajudiciales. ¿Qué tiene que ver las cosas de Dios con las cosas terrenales del ser humano? Esto para mí, por favor, es un insulto al Dios mismo. Si Dios nos está dando la religión para dedicarnos a la espiritualidad, dedicarnos a la búsqueda de Dios, esta gente usa la religión para hacer empresa, para hacer negocio. La verdad, es una pena. Bueno, de igual manera, yo hace años cuando me dediqué a la religión decía, voy a hacer una religión y voy a inscribirme en registros públicos, una personería jurídica. Así pensaba yo hace varios años. Y en eso, diga, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser? Decía, y nada me salía bien, nada me salía bien. Iba al abogado, me decía una cosa, iba al notario, me decía una cosa. Quería redactar los estatutos y la escritura pública y nada me salía. Entonces yo decía, esta cosa no está funcionando. Por algo, no me está saliendo bien esto de inscribir la religión en registros públicos. O sea, la religión que quería fundar. Dije, no. Entonces en eso dije, si esto no me está saliendo bien, quiere decir que Dios no quiere que yo haga una personería jurídica con la religión. Ahí fue donde me di cuenta y dije, no, yo no voy a hacer una personería jurídica. Si me voy a dedicar a la religión va a ser de manera libre, de manera personal, hablando, predicando a Dios sin necesidad de mezclar las cosas terrenales, las cosas que el humano ha creado para la religión. Incluso había hablado con unos amigos y le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a inscribir la religión en registros públicos. Pásame tu DNI para armar yo los estatutos. ¿Ya? Y me pasaron su DNI y todo eso. Y uno de ellos me dice, oye, sí, también ahí vas a poner que vamos a recibir inmuebles en donación, vamos a recibir y para nosotros administrar dicha donación. Entonces yo le dije, pucha, que nos vamos a meter en el mismo saco que los demás. En vez de ser una religión, vamos a hacer una asociación inmobiliaria, así para empezar a manejar dinero en la religión. Y eso no. Para eso, si quieres manejar dinero, para eso tienes tu profesión. Yo tengo mi profesión y en mi profesión manejo dinero. Hago mis cosas, tengo mi clientela, trabajo el día a día, mantengo a mi familia y todo eso, pago mis gastos. Pero con las cosas de Dios no se mezcla el dinero. Por eso yo he dicho bien claro, nosotros nos vamos a dedicar a la religión, pero sin nada de propiedades, nada de personerías jurídicas, no tenemos nada que ver con el Estado, no tenemos nada que ver con las cosas del hombre. Nosotros nos dedicamos a la religión de manera personal y así debe ser la religión a nivel mundial. Todas esas religiones que han formado sus asociaciones, sus instituciones, con el cuento de dedicarse a Dios, a la religión, lo único que hacen es lucrar, ganar dinero. Y tienen una jerarquía, una estructura piramidal. Tienen presidente, tesorero, secretario, vocal, auditor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que después, en el futuro, ellos mismos empiecen a discutir y a pelearse. ¿Qué? ¿Por qué? Porque por dinero interno. En vez de dedicarse a la religión, se van a dedicar a pelearse por dinero interno. Me imagino que estas iglesias evangélicas fundadas acá en Perú y en todo el mundo, internamente tienen sus peleas, internamente tienen sus dimes y diretes por dinero. Internamente se sacan los trapos, se sacan los ojos por dinero. Todos son así como una empresa. En una empresa los socios a veces se pelean, a veces discuten por dinero, igualito. En estas iglesias evangélicas, sus fundadores, sus socios, sus socios, lo que sea, internamente no sé qué pasará. Yo no voy a caer en ese juego, no voy a caer, por lo tanto yo, cero. Yo pienso que los que redactaron la Biblia, los antiguos sabios, todos eran sacerdotes y se dedicaban a tiempo completo al sacerdocio. No podían trabajar, no podían arar la tierra, pastorear, no podían. Y al dedicarse 100% al trabajo del templo, ellos decían, ¿de qué vamos a vivir? Entonces la gente nos tiene que mantener. Por lo tanto, toda esa gente tiene que darnos a nosotros su diezmo para nosotros dedicarnos a las cosas de Dios y traerle las enseñanzas a ellos. Entonces se apoderaban de los bienes materiales y aparte se apoderaban del saber. Así fue en la antigüedad y pretenden que todavía siga siendo así en la actualidad. Entonces más o menos se parece un caso mío que yo he estado meditando. Entonces yo decía, mira,
yo le dedico bastantes horas al estudio de las cosas de Dios, de las religiones, de teología, y descuido mi trabajo, mi profesión. ¿Por qué? Porque yo vivo de mi profesión, a mí me da de comer mi profesión. Y digo, ¿cómo me gustaría dedicarme a tiempo completo a las cosas de Dios? ¿Y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Decía, si me dedico a esto, voy a tener que dejar de trabajar para dedicarme 100% a las cosas de Dios, a la religión. Y entonces se me vino la idea, entonces que me mantenga, que mis seguidores me mantengan. Dije yo así, ya, entonces ahí se me prendió el foquito y dije, ahí está. Lo que yo estoy pensando ahorita, lo mismo lo pensaron los antiguos sabios que escribieron la Biblia y dijeron eso, que no pueden trabajar, hacer sus cosas, trabajos mundanos, que dedicarse solamente a las cosas de Dios. Por eso dijeron que sean mantenidos por los feligreses. Entonces yo dije, ya, esa es la razón por la que ellos escribieron eso. ¿Ya? Entonces no es así, amigos, no es así. El ser humano tiene que primero aprender a ganarse la vida, así como yo lo he hecho. Del colegio he ido a la universidad, y de la universidad me he dedicado a trabajar 20, 25 años de mi vida, y después de eso recién me he dedicado a las cosas de Dios. Entonces yo, para dedicarme a las cosas de Dios, por lo menos la persona tiene que resolver su situación económica y su situación de su subsistencia. Necesariamente tiene que ser así. En el futuro, toda persona que quiera dedicarse a la religión, primero tiene que haber resuelto sus temas personales, sus temas económicos de subsistencia, para después de eso recién dedicarse a la religión. Y no estar pensando, diciendo de que yo, que me voy a dedicar a las cosas de Dios, no trabajo, entonces que los feligreses, que los seguidores me mantengan. No, así no es. Toda persona que se dedique a nuestra religión, primero tiene que haber resuelto sus temas de subsistencias personales, sus temas terrenales, haber obtenido una cierta solvencia económica, para después de eso recién dedicarse a la prédica, y no estar pidiendo ofrendas, diezmos, o tratando de vivir de los demás. Así es, señores, yo me dedico a la religión por mi cuenta, sin pedir nada a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo mis ingresos de mi profesión, y eso me permite vivir, y también me permite darme un pequeño tiempo para dedicarme a la religión. Y lamentablemente yo tengo que seguir trabajando en mi profesión. Necesariamente voy a tener que seguir trabajando ahí. Yo no voy a dejar de trabajar en mi profesión, pero también le voy a dedicar tiempo a la religión. Entonces voy a tener que mezclar mi tiempo entre mi trabajo cotidiano y mi trabajo como teólogo. Pero mi trabajo como teólogo es ad honorem, es para dedicarle a Dios, sin ningún interés material ni terrenal. Todo el trabajo que yo le doy a Dios es solamente con un interés espiritual, nada más. Otro tema. Sí, las iglesias evangélicas, y todas las iglesias a lo largo de los miles de años han cobrado diezmo. Es porque de alguna manera hay que pagar las deudas. Tienen hermosos templos, grandes templos, sí. ¿Y quién paga el mantenimiento de eso? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo pagan el arriendo? ¿Cómo pagan el agua, los servicios, el mantenimiento, seguridad, los tributos? ¿Cómo pagan? ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero tiene que salir de los feligreses. De los feligreses. Y no tienen más opción que, para poder subsistir como iglesia, como religión, no tienen más opción que cobrar diezmo. Por eso a ellos, cuanto más feligreses tengan, cuanto más gente recaude su congregación, su asociación, les conviene, porque eso significa que hay gente que más diezma, que da su ofrenda. Por eso es la carrera de todas esas religiones en conseguir más fieles. No es por la salvación, que no es que la palabra de Dios, no, ellos lo que quieren es conseguir más fieles. ¿Para qué? Porque más fieles significa más diezmo, más dinero, y por lo tanto son más poderosos, tienen más plata. Eso es. Pero señores y señores, yo no cobro ni un centavo, ni un dólar, 0, diezmo. Por lo tanto, yo no puedo tener templo, no puedo tener catedrales, no puedo tener grandes, edificar cosas monumentales. ¿Por qué? El día que yo haga eso, voy a tener que cobrar o pedir donaciones, ofrendas, lo que sea, para poder mantener ese monstruo, esa iglesia, ese templo, perdón, para poder mantener ese templo,
ese monumento en honor a Dios, ¿quién lo va a mantener? Dios no lo va a mantener. Los humanos tienen que mantenerlo, por lo tanto yo no voy a meterme en ese cuento. Nuestra religión es libre, sin local, sin bienes materiales, Yo, como persona natural, como ciudadano, puedo tener mi casa, puedo tener mi carro, puedo tener mis bienes inmuebles, pero como ciudadano, ganándomela de mi fruto diario de mi trabajo. Pero yo no puedo obtener bienes usando la palabra de Dios. Por eso, si yo me estoy dedicando a la religión, cedo diezmo, para que nadie venga y me diga, ese señor se dedica a la religión y mira cómo cobra diezmo. Además, ¿a mí quién me va a dar diezmo? Cuando uno viene a predicar una nueva religión, cuando uno viene a cambiar el sistema teológico, lo único que recibe son insultos, lo único que recibes es el desprecio. Y eso a mí me resbala, Entonces, por mi cabeza ni siquiera se pasa estar cobrando diezmo. Hermanos, en el futuro, si alguien desea pertenecer a nuestra religión, tiene que saber que no puede cobrar el diezmo. Nadie que diga pertenecer a nuestra nueva religión, a nuestra nueva teología, nadie puede mezclar el dinero con la religión. Si en alguna oportunidad alguna persona dice predicar nuestra religión y ustedes lo ven mezclando la religión con el dinero, ese señor no es de nuestra religión, no es. En nuestra religión está prohibido tener propiedades, tener bienes, porque eso no es cosa de Dios. A Dios le pertenece nuestro espíritu. Las cosas materiales es para ti ahora, no hay problema. Ahora, hermanos, en nuestra religión, ¿cuál es nuestra idea del diezmo? ¿Cómo nosotros vemos a Dios? Nosotros decimos que lo que nosotros tenemos que ofrendarle a Dios es un poquito de nuestro tiempo. Un tiempo mínimo. No es necesario que estés dedicándote horas, 1 hora, 2 horas al día dedicándote a Dios. No. Un pedacito de tu día, 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, una pequeña oración que tú le dediques a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere en realidad es que nos acordemos de Él, que le recemos, que le dediquemos nuestra espiritualidad, que hacer crecer nuestro espíritu para Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere nada material de los humanos, no quiere dinero, no quiere ofrendas, no quiere nada de eso. Lo que Dios quiere es que le diezmemos, digamos, o que le ofrendemos un pequeño momento de nuestro tiempo, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad la vida, la sociedad está muy dedicada a las cosas materiales y eso en realidad no está bien. Debemos nosotros dedicarle un tiempo a Dios, a hacer crecer nuestro espíritu. No importa de qué religión seas, no importa si seas hindú, si seas budista, musulmán, cristiano, etcétera. Tú tienes que dedicarle un pedacito de tu tiempo a Dios. Ahora digo, no importa de qué religión seas, porque todavía hay un montón de religiones en el planeta, pero en el futuro todas esas religiones se van a unificar y van a formar una sola religión, y eso ya está cantado, de que va a haber una sola religión a nivel mundial, lo va a haber. ¿Por qué? Porque es un proceso evolutivo, y eso es natural, conforme la humanidad va cambiando, conforme las personas van cambiando su forma de ver la vida, el universo, la mentalidad va cambiando. Entonces estamos en ese proceso de unificación de todas las religiones. Estamos en ese proceso. Por ejemplo, ahorita, yo por acá, por las calles, veo andando un musulmán. Es el señor que adora a Alá, a Muhammad. Anda por las calles. Y él, al andar por las calles, está aprendiendo de nuestra cultura, del cristianismo. Y lo mismo, cuando un cristiano va a Arabia, aprende de su cultura. Cuando nosotros viajamos a la India, aprendemos de su cultura. Y cuando el hindú viene acá a América, aprende de nuestras culturas. Entonces, cuando regresan a sus lugares de origen, llevan algo de nuestra cultura a su pueblo. Y así es donde empieza a cambiar la humanidad. Poco a poco, los viajeros, aquellos viajeros que paran viajando de continente a otro continente, ¿ustedes creen que van a seguir con sus ideas ortodoxas, radicales de su propia religión? No, ellos ya cambian.
Y así es un proceso lento, gradual, que en el futuro la comunicación va a ser tan fácil que para mí viajar a la China, viajar a la India, viajar a Europa va a ser así. Entonces yo no voy a estar pues encerrado en mi cueva teológica, no. Todo eso va a cambiar, hermanos, y va a haber una sola religión a nivel universal. Y nosotros hemos avisorado eso, y por eso es que estamos predicando una nueva religión. Por eso, hermanos, el diezmo en realidad no es material, no. Cuando vayas a rezar, cuando el pastor te pide dinero, dígale, no, el diezmo no es material, el diezmo es espiritual. Yo, dedicándole mi oración y mi tiempo pequeño a Dios, ya estoy diezmando, ya Dios está feliz con eso. Dios se engrandece, se enorgullece, se alegra de su creación que somos nosotros cuando nosotros le dedicamos un pequeñito tiempo a Él. Así es, hermanos. De hoy en adelante nadie tiene que pagar el diezmo. Nadie. Ni la gente que dice pertenecer a nuestra religión, ni de ninguna otra religión se debe pagar diezmo. Así es, hermanos. Muchísimas gracias.